Buenas tardes. Hemos programado a Rosalía para que sea el gallego el que ocupe su lugar protagonista, y queremos agradecer, la Biblioteca Nacional quiere agradecer públicamente a María el que nos acompañe y que nos cuente pues, un poco diversas cuestiones relacionadas con esta mujer que fue clave en la cultura española del XIX y que tiene todavía mucho que dar de sí para entender mejor, pues sobre todo la génesis de la modernización en la España del siglo XIX. Simplemente tiene la palabra María do Cebreiro y les pido para ella un aplauso de bienvenida. La gratitud realmente es mía. Quiero manifestarla en primer lugar a la Biblioteca Nacional por un convite tan amable, por supuesto al público por su presencia. Me encantaría además que esta conferencia sirviera como punto de partida para un diálogo que podemos tal vez entablar al final en torno a la figura de Rosalía de Castro. Y desde luego mi gratitud tiene también que ver con el hecho de haber dedicado un ciclo a los clásicos en lenguas catalana, gallega y vasca, que en realidad enriquecen el acervo de la cultura española con tres tradiciones sumamente fértiles, sumamente ricas desde el punto de vista cultural. Empezaré diciendo que, a mi parecer, Rosalía de Castro es una autora sumamente magnética, y es una autora singularmente magnética porque, aunque pueda resultar paradójico, es una gran desconocida. Es una autora aparentemente muy presente, pero al mismo tiempo creo que todavía una autora por descubrir. En ese sentido, me gustaría compararla a la célebre Carta robada de Poe, el cuento de Poe, al que, por cierto, leyó con mucho gusto y aprovechamiento la propia Rosalía de Castro. Es este cuento sobre una carta que nadie encuentra porque en realidad la carta está a la vista. Entonces, ¿qué es eso que está a la vista y que nadie ve? Creo que es la propia obra, la propia producción literaria de Rosalía de Castro, que es más compleja de lo que normalmente alcanzamos a reconocer. Y es compleja fundamentalmente porque está escrita en la frontera. La profesora Dolores Vilavedra Fernández, una profesora que es compañera mía en la Facultad de Santiago, ha reflexionado mucho sobre este carácter fronterizo de su producción. Una frontera que toca en primer lugar la cuestión del género. Obviamente Rosalía de Castro es una mujer que escribe en un espacio de sociabilidad fundamentalmente masculino, que es el de la España del siglo XIX. Al mismo tiempo también es cierto que no es, como a veces se ha querido ver, o no sin anacronismos, una feminista, una protofeminista en todos los tramos de su obra. Lo es decir, hay un sentimiento y un sentido de la defensa de la igualdad de la mujer en el espacio público, pero no es menos cierto que hay otros tramos de su producción escrita en los que se muestra, diría que incluso acerba, en relación con la producción escrita de sus mujeres, de otras mujeres contemporáneas a ella. Pienso en el caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, por ejemplo, de Belle de Faber, de Carolina Coronado. Su producción escrita atraviesa también otro tipo de complejidades y de fronteras, por ejemplo, las culturales y las lingüísticas. Para entender el pensamiento político de Rosalía de Castro, si nos preguntamos cuál era su pensamiento político, por una parte tenemos que ubicarla en la democracia radical del XIX, a la que pertenece en realidad por su círculo de sociabilidad más cercano, por su matrimonio con Manuel Murguía, que en aquellos años ella empieza su carrera literaria en Madrid, y los círculos con los que ellos se relacionan en ese momento son los de la democracia radical española. Pero una vez Rosalía de Castro se casa, empieza sin duda a militar también en el regionalismo gallego, de corte culturalista en aquel primer momento, y su obra Cantares gallegos es realmente la primera gran obra de la literatura gallega moderna, en lengua gallega y de la literatura gallega moderna. Como es sabido, la convivencia que se da en Rosalía entre los ideales del igualitarismo democrático y el galleguismo, sobre todo en el momento en el que el galleguismo se institucionaliza, ahora ya no estoy hablando de los años 60, ya me estoy refiriendo más bien a los años 80, esta convivencia entre estas dos dimensiones políticas de Rosalía no siempre fueron fáciles. Es una convivencia que no siempre fue fácil. Y cabe recordar, por ejemplo, la polémica desatada en los círculos regionalistas gallegos conservadores, es importante aclarar este aspecto, conservadores, cuando ella publica en el suplemento Los lunes del periódico El Imparcial, que en aquel momento era una cabecera de mucha tirada y de mucho prestigio, sobre todo en la España de la época,
Estos medios conservadores, galleguistas, como digo, contrarios, oponentes políticos de su marido, la utilizan realmente como blanco de sus críticas. No es menos cierto que el tema que ella abordaba, y hay que pensar en las coordenadas morales de la época, era un tema cuando menos espinoso. Era el tema de la llamada hospitalidad sexual. Ella hablaba de un costumbre que decía que todavía hoy hay polémica de si ese costumbre está documentado o no lo está, que en la costa gallega, cuando había un náufrago que llegaba a la costa, los esposos y los padres de las familias tenían un poco el deber de ofrecer a las mujeres como cortesía a ese náufrago. Entonces, esto ella realmente lo cuenta sin ambajes, lo cuenta sin ningún tipo de puritanismo, lo cuenta tal cual es, tal cual se lo estoy contando ahora. Y esto, ella, que era una mujer inteligente y en aquel momento madura, tenía que saber a lo que se enfrentaba. Pero probablemente su dolor fue que el rechazo lo percibió sobre todo en los más allegados. El rechazo realmente lo percibió en estos círculos del regionalismo, y no tanto, por ejemplo, en Madrid. Y esto, sin duda, tuvo repercusiones. Hay una famosa carta dirigida a su marido en la que a veces se habla de la dimisión de Rosalía, en la que ella dice que no volverá a utilizar la lengua gallega. Y es una carta sobre la que han corrido muchos ríos de tinta, ¿no? Después podemos tal vez hablar sobre todo esto. Entonces, creo que he apuntado solamente algunos factores de complejidad para introducir la cuestión, que es muy amplia, ¿no? Pero creo que hacen de Rosalía de Castro una autora, y aquí me remito a una expresión muy afortunada, muy feliz de mi maestro Fernando Cabo Asegui Olaza, un gran especialista en la literatura picaresca, pero también en la literatura de Rosalía. Y él habla de Rosalía como una autora desajustada desde el punto de vista canónico. Me gusta esta expresión, es desajustada. ¿Por qué? Porque sus numerosas novelas, cuentos y artículos en lengua castellana, y digo numerosas porque no son anécdotas, ella escribió narrativa y de manera, aunque no muy conocida, de manera persistente, quiso ser narradora. Estas novelas castellanas no terminan de encontrar un lugar en la historia literaria española, pero en cambio también podremos decir que poemarios como La Flor, en castellano, o En las orillas del Sar, no acaban tampoco de encontrar su lugar en la historiografía literaria gallega. De nuevo, por lo tanto, una autora en las fronteras. Esto ha ocurrido con otros autores gallegos, como el caso de Cunqueiro, ¿no? Puede ser muy ejemplar. Son autores bilingües y es muy complejo para las historias que todavía están cortadas bajo el patrón de lo nacional en general. Ahora estamos avanzando en otro tipo de enfoque historiográfico, la historia comparada, la historia cultural, más abierto, ¿no? A parámetros que no sean los nacionales. Pero hasta ahora ha podido mucho ese parámetro de una lengua, una literatura. Entonces, esto claramente perjudica a los autores bilingües y perjudica la consideración de su obra. Yo voy a dar solamente dos indicios de este desajuste. A pesar de la centralidad indudable que Rosalía de Castro tiene, al menos en el canon de la literatura gallega, no tenemos en la actualidad ni una biografía que podamos considerar definitiva del autor, ni una obra completa canónica hecha sobre el total de su producción. Ya no hablo ni siquiera de una edición crítica con variantes, o sea, una obra que podamos considerar que ahí está toda Rosalía. Esta complejidad alcanza también, y es lo último que voy a decir a modo de introducción, al origen social de Rosalía, ¿no? Un origen, como sabemos, híbrido, mixto de nuevo. Es hija de una hidalga venida menos, pero hidalga al fin y al cabo, por lo tanto una nobleza arruinada, pero una nobleza al fin y al cabo, y de un miembro del campesinado, también del campesinado rico, como saben ustedes, un sacerdote, por lo tanto una hija ilegítima. Aunque también en los últimos años he dicho que no hay una biografía definitiva, no la hay, pero sí ha habido muchos y sustanciales avances en el esclarecimiento de muchos aspectos de la vida de Rosalía. Hay una investigadora excelente, María Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, que ha, por ejemplo, probado que no es verdad que la madre abandona a Rosalía. Es decir, la madre se ocupa desde bastante temprano de la hija y además, por ejemplo, se preocupa por darle una educación. Se preocupa por ponerla en contacto con los círculos ilustrados de Santiago. Por lo tanto, no hay tal leyenda del abandono. Se sabe o se cree saber que, por otra parte, Rosalía tuvo probablemente relación con su padre a lo largo de su vida. Bueno, son cuestiones que se van poco a poco esclareciendo y, como ven, realmente hay muchísimo por hacer todavía.
En esta conferencia, en cambio, he querido centrarme en otras cuestiones, aunque estas a lo mejor son susceptibles de alguna pregunta o de alguna curiosidad después, y no podía ser de otro modo, dado el hilo conductor de este ciclo, ¿no?, que nos trae aquí, es por qué Rosalía de Castro es una autora clásica, o qué hace de Rosalía de Castro una clásica. Y para ello yo rescataría 3 de las 14 razones que en esa bonita, es muy breve, pero es una obra muy acendrada, muy interesante, de Ítalo Calvino, que es por qué leer a los clásicos. Y entre las 14 razones que Ítalo Calvino esgrime, para Rosalía he pensado que 3 son muy adecuadas, ¿no? Una de ellas es que toda relectura de un clásico, dice Calvino, es una lectura de descubrimiento como la primera. Es decir, cada vez que nos acercamos a una obra clásica es como si nos estuviese hablando al oído por primera vez. Y esto pienso que ocurre con Rosalía. Por otra parte, toda lectura de un clásico es en realidad una relectura. Es una relectura porque está mediada por una serie de prejuicios que nos condicionan de una manera o de otra manera. Y, como ya estamos viendo, estos prejuicios han afectado mucho a la consideración historiográfica de Rosalía de Castro. Por lo tanto, es una relectura porque ha sido leída antes y porque esas lecturas nos condicionan a leerla de nuevo, para bien o para no tan bien. Y, por último, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Tal vez esta es una de las definiciones más hermosas de esas 14. Y es verdad, Rosalía de Castro es, por lo tanto, una clásica moderna, porque es una clásica que está viva, es una clásica actual que todavía nos habla. Creo, además, que esta condición de clásica viva tiene que ver con el hecho de que Rosalía dialoga con su tiempo, dialoga de una manera muy profunda, muy honda, con su tiempo. Y creo que la que todavía es la mejor visión de conjunto de la obra de Rosalía de Castro es un libro del 87, ya antiguo, de Catherine Davis, una de las mejores especialistas en Rosalía de Castro, y se titula precisamente, fue traducido al gallego, fue su tesis doctoral, Rosalía de Castro no seu tempo. Y me gusta mucho esta idea de ver a Rosalía de Castro inserta en el corazón de su tiempo. Un tiempo, la vida de Rosalía se extiende entre el 1837, que por cierto lo hablábamos antes, es el momento en el que por primera vez una mujer entra a esta casa a investigar, nace en 1837 en ese momento, hasta 1885, y es un tiempo que empieza a ser, como lo es el nuestro hoy en día, un tiempo global. La globalización parece un invento mucho más reciente de lo que en realidad es. Quiere esto decir que, aunque Rosalía escribe desde una periferia, desde la periferia de un estado, desde Galicia, la mayor parte de su obra está escrita desde esa periferia, desde Galicia, entabla un diálogo sin parangón con referentes internacionales de la cultura del XIX, como Goethe, Hoffmann, Heine, Edgar Allan Poe, al que mencioné antes, y casi con total certeza incluso Baudelaire. Y esto se puede ver bastante si se lee con atención su novela El caballero de las botas azules. Pero bueno, esto lo lanzo como una hipótesis, ¿no? Y de hecho ha habido lecturas de su obra, relecturas de su obra, como la de Montserrat Ribau, que habla, por ejemplo, de la biblioteca de Rosalía, pero no se refiere a la biblioteca física, los libros que ella tenía en su salón, sino se refiere a los libros que entraron en su obra indirectamente, por medio de citas, por medio de paráfrasis. Se ve muy bien, por ejemplo, en la novela La hija del mar, viene encabezada, todos sus epígrafes vienen encabezados por citas que de alguna manera documentan que Rosalía era una escritora atenta al atlas literario de su época, al atlas internacional de la literatura del XIX. Y hay citas en de muchos autores de los que ya acabo de mencionar y muchos otros, ¿no? Por ejemplo, contemporáneas norteamericanas suyas, como Susanna Cummins, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, esta constatación permite hacer una comparación no estrictamente de la lógica de las influencias o de las analogías directas, es decir, no una comparación genética, qué debe Rosalía a este o a otro autor, se ha hecho y se ha hecho con fortuna, pero no es la única vía. Y de hecho, la vía que voy a tratar de ensayar aquí tiene que ver más bien con una analogía de contexto, es decir, con ver qué comparte Rosalía en ese diálogo tan profundo con su tiempo con la obra de grandes autores de la lírica romántica europea, en este caso Hölderlin, Keats y Leopardi. He escogido 3 de distintas tradiciones culturales para ver esta condición de clásica universal que tiene. Y espero contribuir a mostrar que su obra, la obra de Rosalía, resiste el diálogo con estos autores e incluso sale reforzada de él, sale fuerte de él, porque su obra resiste, como la de ellos, al tiempo.
También me gustaría precisar que cuando decimos que Rosalía de Castro es una autora de su tiempo, habría que entender su tiempo como una larga duración, en el sentido de Brodel, ¿no? Una larga duración. Y esa larga duración sería el romanticismo. A veces, en el contexto hispánico hay una cierta confusión, incluso terminológica, con la palabra romanticismo, y eso tiene que ver un poco con los infortunios del romanticismo hispánico. Es un movimiento truncado, ¿no? Relacionado con ese exilio de los primeros románticos, y después hay esa terminología también del postromanticismo, que muchas veces se le ha aplicado precisamente a Rosalía junto con Becker, ¿no? Y no creo que Rosalía sea una autora exactamente posromántica, porque creo que estos prejuicios o estas categorizaciones un poco deficientes impiden ver que en realidad la Ilustración y el romanticismo son las dos caras del proceso de la modernidad, que es un proceso largo, un proceso de largo alcance, que en Europa se extiende desde finales del XVIII hasta finales del XIX. Y en ese sentido el romanticismo no es simplemente una moda literaria sentimental, sino un hondo espacio de búsqueda intelectual que en la poesía implicó fundamentalmente dos cuestiones. Hay más, pero aquí resaltaré dos. En primer lugar, la indagación radical en el problema del lenguaje, y en segundo lugar, la convivencia no siempre armoniosa entre el pensamiento y la emoción, ¿no? Entre la razón y la sinrazón, si se prefiere. Entonces creo que Rosalía comparte con Hölderlin, con Keats y con Leopardi la búsqueda vehemente de la pasión que anida en el pensamiento y de la sinrazón, parafraseando aquí a Pascal, que anida en la mayoría de las razones. Están viendo aquí, como yo la veo, esta primera diapositiva, porque antes de iniciar ese juego de comparaciones que van a articular la conferencia o el núcleo, su núcleo, me gustaría detenerme en esta ilustración, en este cuadro de Waterhouse, basada en el poema La dama de Shalott, de Tennyson. Él en realidad pintó 3 cuadros en relación con ese poema de Tennyson, que, como recordarán, era una dama que había sido, como tantas, ¿no?, de la historia de la literatura, encerrada en un castillo y estaba condenada a no poder ver el mundo de frente. Tenía que ver siempre el mundo por interposición de un espejo, ¿no? Hay otras ilustraciones en las que se ve que es claramente un espejo. Aquí es simplemente una bolita de cristal que le impide acercarse de manera inmediata a lo real. No puede ver lo real por la ventana, tiene que verlo a través de su representación. ¿Qué le ocurre a la dama de Shalott? Lo que le ocurre es que se enamora, que es como empiezan muchas de las historias a veces trágicas, ¿no?, de la historia de la literatura. Se enamora porque ve pasar a un caballero, ¿no?, de Camelot, y realmente no resiste la tentación, lo ve primero en el espejo, pero no resiste la tentación de mirar por la ventana. Y ahí ella se precipita realmente al desastre. El espejo se hace añicos, ella termina, va a dar en un río y finalmente muere. Quiere ir a ver a su caballero andante, pero muere en el camino. El significado más obvio es que el poema se trata de una alegoría de la imposibilidad del amor. Es como si se nos dijese que no podemos mirar el amor de frente, sin ser destruidos, sin ser quemados por él. Pero el otro día tuve la suerte de asistir a una conferencia de un matemático muy joven y muy brillante. De hecho, ganó la medalla Fields, que se da a matemáticos más jóvenes de 40 años, creo que con 36 o 37 años. Se llama Cédric Villani, a veces llamado el poeta de las matemáticas. Él trabaja sobre todo en la teoría de la entropía. Y este matemático poeta, por decirlo de alguna manera, no empleaba esta ilustración, empleaba otra, de la dama de Shalott, pero él la relacionaba con una alegoría de los problemas del formalismo abstracto en la ciencia, en el ámbito de la matemática, que es el ámbito en el que él trabajaba. Y esa relación me hizo pensar en el trabajo de un científico en el que Villani es especialista, que es Boltzmann, sobre los fluidos, sobre los gases, toda la teoría de Boltzmann, la ecuación de Boltzmann sobre los gases, que es el objeto del trabajo de Cédric Villani. Y me dio por pensar que Boltzmann era un estricto contemporáneo de Rosalía de Castro, porque está formulando todas estas hipótesis, este juego de hipótesis, en el año 1860. Y también, en una especie de juego de la imaginación, los poetas y los filósofos, al menos desde finales del XVIII, pensaba que se habían enfrentado a un problema muy similar, que es el problema del lenguaje. Formalización matemática, en el caso de Boltzmann, el lenguaje literario, la lengua natural, incluso su lengua más nativa, en el caso de Rosalía. Entonces me preguntaba, ¿es la poesía un mecanismo apto para representar el mundo o está
por su propia naturaleza, ligada a lo que no es posible representar sin daño, a lo irrepresentable. Este problema creo que está en el corazón de la poética romántica e interesó muchísimo a Rosalía de Castro. La posibilidad o la imposibilidad de nombrar lo real, de nombrar el mundo, de mirarlo de frente, como intentó hacer pagándolo con su vida la dama, ¿no? Y de nombrar el mundo particularmente en sus experiencias más extremas, en el dolor, en la angustia. Es uno de los ejes que voy a desarrollar a continuación. Pueden ver aquí una cita del filósofo Arturo Leite, que se ha ocupado con mucho provecho de Rosalía de Castro, al hilo, por cierto, de una edición de su poesía completa en Abada, una edición relativamente reciente, con Juan Barja, que va a estar, creo, en este ciclo hablando de Salvador Espriu, pero podría hablar realmente de Rosalía de Castro porque sabe mucho, ¿no? Y una idea fuerte de este autor es la que está ahí realzada, en la que comparece justamente al final, que Rosalía escucha, tiene la capacidad de escuchar el inconsciente de su tiempo. Y el inconsciente de su tiempo, ese inconsciente, tendría muchísimo que ver con los límites del conocimiento, con estos límites que estamos tratando ahora mismo de esclarecer y que, como digo, preocuparon a los poetas, a los filósofos y a los científicos, no únicamente a los poetas o no únicamente a los científicos. Y esto también me lleva a intentar proyectar cuál fue el diálogo explícito que Rosalía llevó a cabo en su obra con el conocimiento científico, porque aunque no es muy conocido, no es un aspecto muy trabajado, pero Rosalía dialogó abiertamente con el conocimiento científico en su obra. Vemos aquí, por ejemplo, quizás de la manera más explícita no es en su poesía, habría que decir que, o habría que señalar que es en su narrativa. Por ejemplo, novelas como El primer loco o La hija del mar son novelas en las que el conocimiento psiquiátrico no comparece de una manera muy clara, muy franca, pero también, como pueden ver, por ejemplo, en este poema, claramente aparece una reflexión sobre el conocimiento científico también en su poesía, ¿no? Concretamente es un poema, como ven, de En las orillas del Sar, es un fragmento, y aquí lo que vemos es la concepción ciertamente desengañada de Rosalía de Castro en relación con las posibilidades de que la ciencia o el progreso consigan dar cuenta de lo insondable de la experiencia humana. Es también interesante en relación con este poema, aunque no está aquí escrito, hay otro poema de En las orillas del Sar que se titula Desde los 4 puntos cardinales, donde ella se dirige a los científicos de su época, llamándoles obreros, les llama obreros, obreros de la ciencia, y el poema termina con unos versos que no me resisto a leer. Dice: pero yo en el rincón más escondido y también más hermoso de la tierra, ¿no? De nuevo esa periferia desde la que se escribe y desde la que se piensa, sin esperar a Ulises, que el nuestro ha naufragado en la tormenta, semejante a Penélope, tejo y destejo sin cesar mi tela. Es decir, que esta idea de que el progreso es una linealidad se ve desmentida por consideraciones como estas. En realidad, la vida para Rosalía es más bien un tejer y destejer continuamente. Y no me resisto a traerlo aquí porque hace juego de alguna manera con lo que hacía la dama de Chalot encerrada en su torre, que era precisamente tejer y destejer. Su única ocupación, porque no podía mirar por la ventana, era tejer y destejer continuamente. Pero, ¿acaso el poema más explícito en relación con los límites del conocimiento científico ligado al progreso tecnológico, porque la tecnología es tan importante en nuestro siglo como en el XIX, es el titulado Quen non xime de Follas Novas, que nos permite introducir aquí la cuestión de la angustia, ¿no? La angustia como si fuese la cruz de una cara aparentemente luminosa, luce progreso en todas partes. Pero no sé si necesitan que lo traduzca o si desean que lo traduzca. Luz y progreso en todas partes, pero las dudas en los corazones y lágrimas que uno no sabe por qué corren y dolores que uno no sabe por qué son. Otro cantar, dicen cansados, de este estribillo los que llegando van, en una nueva hornada y que andan ciegos buscando lo que todavía no hay. De alguna manera se nos dice que es una búsqueda infinita y que la razón y el progreso no pueden alcanzar toda la hondura o toda la potencia de esa búsqueda. Como digo, vamos entrando en uno de los hilos conductores del título, incluso de la conferencia, Angustia e Infinito, ¿no? La cuestión de la angustia. Y para abordar esta cuestión de la angustia como forma de acceso, como puerta de entrada al absoluto, he intentado hermanar, he intentado poner en relación a Rosalía de Castro y a Hölderlin. Es verdad que Rosalía ha sido relacionada con la literatura germánica por las relaciones de influencia que antes he señalado, y también a veces se convierte a Rosalía en la introductora, junto con Becker, de Heine en la península ibérica.
No está probada la relación entre Rosalía y Hölderlin, la relación directa, quiero decir, pero sí que a lo largo del siglo XX esta relación ha comparecido bastante a menudo en la obra de teóricos y de ensayistas, por ejemplo, el mencionado Arturo Leite, que es de hecho el coautor de la traducción junto con Elena Cortés, de la traducción de estos dos versos de Hölderlin, que son versos muy conocidos también porque Heidegger los toma como punto de partida para la diferencia que establece entre callar y guardar silencio, ¿no? O si se quiere, entre el silencio y el mutismo. Lo que dice Heidegger, si recuerdan, es que una cosa es callar porque se calla y otra cosa es callar aún teniendo algo que decir, donde el silencio adquiere una forma activa, adquiere la forma de mutismo, ¿no? Dice Heidegger. Entonces, son estos dos versos a los que Heidegger se refiere. Aquí me interesan porque, de alguna manera, cuando Hölderlin dice que faltan nombres sagrados, lo que está diciendo es que lo sagrado, lo divino, ha abandonado el mundo. El mundo ha quedado desalojado de trascendencia, de divinidad. Este es uno de los grandes problemas de la poética romántica, el tema de la caída de los dioses, el tema del abandono, de cómo lo sagrado ha abandonado de alguna manera el mundo. Pero también me gustaría centrarme en algo que ha sido menos comentado cuando se trata de estos dos versos, y es laten los corazones. La cuestión de la emoción asociada a esa constatación que nos lleva al silencio. El dolor, de alguna manera, el dolor ante lo que no podemos expresar. No es solamente que no podamos expresar todo lo que el corazón guarda, es que el no poder expresarlo nos duele, de alguna manera. Por lo tanto, no es una cuestión puramente intelectual, sino también profundamente emotiva. Es sabido que el joven Heidegger quiso dedicarse a la filosofía y, de hecho, fue condiscípulo de Hegel, pero también que la abandonó y que su mayor logro, en términos de la historia del pensamiento, no fue forjar un sistema conceptual, como sí fue el caso de Hegel, sino sus denominados poemas de la locura. Y es interesante también la cuestión de la locura aquí, en este contexto, donde comparecen tanto los límites del lenguaje como el dolor del corazón. Y ya que hablamos del retorno al hogar, porque así se llamaba ese poema del que estaban extraídos esos versos, no podemos evitar evocar los que tal vez sean los versos, o algunos de los versos más conocidos de Rosalía de Castro, este poema que está relacionado con la emigración gallega, aunque normalmente no se dice o es menos conocido, el hecho de que en realidad estos poemas son una especie de traducción que Rosalía de Castro hace al gallego de la primera página de su novela Flavio, escrita en castellano, en la que además quien se marcha de su casa no es un emigrante, sino un hidalgo. Es decir, que cuando vemos la obra de Rosalía como debiera hacerse en su conjunto, por lo tanto, leyendo prosa y verso y por lo tanto leyendo castellano y gallego, leemos cosas que no leemos si únicamente despiezamos la obra y la leemos un poema por aquí y un poema por allá. Miña terra, ¿no? Porque lo anterior es glosa, terra donde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiñas que plantei, ¿no? Prado, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento. Bien, mientras que Hölderlin, en aquel poema sobre el regreso al hogar, afirmaba la imposibilidad de hallar los nombres sagrados, la operación de Rosalía de Castro es tratar de encontrar lo sagrado en los nombres comunes, en todos estos nombres de las cosas comunes de las que ella se despide, de su casa, de lo más cercano, de lo más inmediato. Y como escribe Arturo Leite en el artículo citado, consigue, y cito, volver al mundo de las cosas después de un sofisticado rodeo por el mundo de los nombres. Y es por eso por lo que, según Leite, Rosalía de Castro es una de las pocas poetas que consigue elevar la despedida, el adiós, a categoría poética y existencial. Efectivamente, eleva la idea del despedirse, del marcharse, a categoría poética y existencial. Estamos ante otro poema. Como ven, esto realmente es un viaje por algunos de los poemas, algunos más desconocidos, otros realmente muy conocidos de Rosalía de Castro. Este es también un clásico, realmente un poema clásico. Un poema sobre el dolor de vivir, sobre la angustia de vivir, sobre el clavo que es una imagen del vacío. Porque la saudade en Rosalía, esta palabra tan difícilmente traducible, que en realidad quiere decir nostalgia en gallego, pero que está emparentada etimológicamente con soledad, una noción clave para Rosalía, la soledad y la idea de la mujer
mujer sola, esta saudade afecta incluso a aquella parte de la vida y del propio yo que daña o que nos daña. Es decir, podemos tener nostalgia incluso de aquello que nos hace daño. Y esto que a veces ha sido, por parte de algunos exégetas de Rosalía, yo creo que malinterpretado como una especie de masoquismo. A veces se ha llegado a hablar, a propósito de poemas como este, de un complejo de Polícrates. Es muy interesante, no tenemos tiempo para hacerlo hoy, ¿no? Pero, salvo en el debate, si lo desean, la medicalización de la figura de Rosalía. Es decir, cómo Rosalía, a veces, cuando es leída por sus contemporáneos y, sobre todo, a lo largo del siglo XX, es casi psicoanalizada de alguna manera y sus poemas son tomados como prueba, ¿no?, diagnóstica y muchas veces creo que de una manera con más cortedad de lo que tal vez sería deseable. Entonces, creo que no se trata tanto de un masoquismo, sino que pienso que en realidad la escritora está enunciando una máxima que es profundamente vitalista y yo resumiría esa máxima diciendo: es preferible sentir, aunque duela, que no sentir. Es preferible sentir, aunque nos duela, que no sentir. Porque el problema es que la extracción del clavo lo que lleva es a una imperturbabilidad en la que la voz no haya acomodo. La voz desea sentir. Entonces se reconcilia de alguna manera con el dolor porque el dolor forma parte de la vida, ¿no? Y lo sabemos, que el dolor es el envés de la plenitud y de la alegría. Y por lo tanto, para estar vivos, nos viene a decir, hay que sufrir. Y el siguiente poema que he querido comentar en relación con esta hermandad Rosalía de Castro Hölderlin es también conocido, está en Follas Novas y titulo la imagen Callar o escribir con la propia sangre, porque es un poema que se titula Silencio. Es realmente un poema muy sugerente, lleno realmente de matices, muy evocador y muy poderoso también, ¿no? No lo traduciré a lo mejor entero, pero me gustaría mojo en la propia sangre, en el propio sangre, la dura pluma, rompiendo la vena hinchada. Es decir, escribe como si la pluma fuera una aguja con la que extrae la sangre. Y escribo, ¿para qué?, ¿no? Después hay esa evocación del Hamlet, ¿no? Las palabras y palabras y palabras. No son más que palabras. Por una parte está aquí, en este poema encerrado, el motivo de lo inefable, el motivo de lo indecible, que lo veíamos a propósito de Hölderlin. Pero creo que hay algo todavía más importante que eso, que es la escritura como un gesto plástico y gráfico, porque se escribe con el cuerpo, se escribe con la sangre, en una palabra. Entonces, es la escritura como el movimiento gestual corporal, si queremos, que es capaz de abolir las dialécticas del idealismo romántico, la dialéctica entre el cuerpo y el alma, la dialéctica entre la idea y la materia, ¿no? Entonces, creo que es muy moderno y muy poderoso realmente este poema de Rosalía. Demuestra que no solo ha incorporado, fagocitado la herencia idealista alemana, sino que la trasciende y la amplía de alguna manera. Voy a pasar entonces al siguiente hito, que es la relación, como digo, imaginaria. La de Hölderlin de alguna manera era imaginaria, era una apuesta imaginaria para ubicar a Rosalía como gran poeta lírica de su tiempo, y ahora lo trataré de hacer con John Keats al hilo de una idea muy interesante de Keats, que es precisamente la idea de la capacidad negativa. Él dice que el poeta se caracteriza por una capacidad no afirmativa, no de identidad, sino más bien de no ser. El poeta es quien no ser, porque en realidad es quien no es, porque eso es lo que le permite ser cualquier cosa, cualquier persona o cualquier cosa, del mundo animado o inanimado, ¿no? Vamos a verlo a continuación. De todos modos, sí quería apuntar que, al igual que dije que había un entronque de Rosalía muy claro con la lírica germánica, también en su biblioteca, que hoy en día se puede consultar en la Real Academia Gallega, el Fondo Gala Murguía, es una biblioteca legada por la hija del matrimonio Murguía-Castro a la biblioteca, y puede verse un poco lo que era la biblioteca familiar de los últimos años de su vida. Vamos a poner de los últimos 10 años, 15 años, y ahí hay alguna antología de líricos ingleses del 19. Por lo tanto, no está descartado que Rosalía leyera Keats, pero bueno, no podemos probarlo. Aquí quería traer como testimonio para ilustrar la búsqueda intelectual y poética de Keats
Una carta que el propio Julio Cortázar la denominó la carta del camaleón. Es una carta que Keats envía a su amigo Richard Woodhouse, aunque él en realidad se había referido a la capacidad negativa en una carta enviada a sus parientes un poquito antes, en 1817. Esta que ven aquí es de 1818. Voy a leer ahora una definición más sucinta de la capacidad negativa que no está recogida ahí, ahora volveré sobre esto, y en esa carta anterior a sus parientes dice Keats que la capacidad negativa es aquella por la cual una persona es capaz de existir en medio de incertidumbres, de misterios, de dudas, sin una búsqueda irritante del hecho y de la razón. Y también la define como un estado emocional caracterizado por la indecisión, por la inquietud, por la incertidumbre y por la tensión que resulta de necesidades internas incompatibles o unidades de igual intensidad. Pero si en esta carta, que no está aquí recogida, realmente él había definido la capacidad negativa como una especie de estado de confusión psicológica, en esta otra, dirigida a Richard Woodhouse, hay realmente una evolución. Hay una evolución porque el déficit subjetivo del que hablaba, esa capacidad negativa, explica la posibilidad que tiene el poeta para transponerse a sí mismo en múltiples identidades animadas e inanimadas. Por lo tanto, la identidad negativa no es entendida ni como absorción ni como pasividad, sino como una pluralidad de la sensación, como la posibilidad de viajar hacia otros horizontes y otros cuerpos, con independencia de que sean cuerpos de mujeres, de océanos o de estrellas. Voy a simplemente leer un fragmento, no entera, está toda ahí, pero leeré. Un poeta es lo menos poético de cuanto existe, ¿no? En el segundo párrafo hacia el final. Esto es interesante, esta idea. Un poeta es lo menos poético de cuanto existe, porque carece de identidad. Continuamente está yendo hacia y llenando algún otro cuerpo. El sol, la luna, el mar, así como hombres y mujeres, que son criaturas de impulso, son poéticos y tienen en torno suyo atributo inmutable. El poeta no, carece de identidad. Ciertamente es la menos poética de las criaturas de Dios, carece de identidad. Entonces, uno de los costados de esta idea quería traerlo a partir de un poema también muy hermoso de Rosalía, de Las orillas del Sar, su último libro de poemas, bueno, que me he permitido titular El universo siente, no porque se titule así el poema, este no lleva título, pero sí porque realmente es un diálogo entre la voz del sujeto y el mundo natural, en este caso las plantas, las fuentes, los pájaros, a los que ella es capaz de escuchar, es capaz realmente de conectarse con su voz. De nuevo, esta idea de Rosalía, la escucha de una voz inconsciente que está en el mundo y que está en lo animado e incluso en lo inanimado. Y aunque Rosalía es una poeta que muchas veces en sus poemas se refiere a la burla del mundo social, es decir, hay un poema de Follas Novas, ladraban contra mí que caminaba, ¿no? Ladraban contra mí que caminaban, que bueno, es una paráfrasis del Quijote en realidad, ¿no? La mujer de alguna manera que se ve acosada por las habladurías de la sociedad. Pero la posición subjetiva de la voz en este poema es muy diferente, porque la voz dice que las plantas, que las flores, que las fuentes, que los pájaros se ríen de ella y le llaman loca, pero la poeta de alguna manera asume como propia esa locura, asume la burla que de ella hacen los elementos de la naturaleza, porque está entroncando con una acepción de la locura que es la capacidad imaginativa de los poetas. Por lo tanto, la capacidad de los poetas para, a través de la fantasía y de la imaginación desbordante, insuflar de alma el mundo en torno, ¿no? Entonces tenemos una idea semejante a la capacidad negativa de Keats, como casi como una suerte de panteísmo o de vibración animista del mundo natural que el poeta es capaz de asumir de alguna manera como propia. Y otro costado de la idea de la capacidad negativa de Keats lo encontramos en el poema de La negra sombra, otro realmente de los grandes clásicos de Rosalía de Castro. Es un poema además que fue musicado por Juan Montes y hay muchas versiones musicales, incluso bastante recientes, ¿no? Cando penso que te fuches, negra sombra que m'asombra, ¿no? Lo puedo traducir, al pie de mis cabezales vuelves haciéndome burla, burlándote de mí. Cuando imagino que te vas, que te has ido, te muestras en el mismo sol y eres la estrella que brilla y eres el viento que soplan. Si cantan, eres tú que cantan, si lloran, eres tú que lloras, y eres el murmullo del río, y eres la noche y eres la aurora. En todo estás y tú eres todo. Para mí y en mí misma moras, ni me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombras.
Yo creo que es uno de los poemas en los que está más claro que la autora vislumbra que el abismo y el infinito se encuentran dentro de nosotros, son un desdoblamiento, son producto de un desdoblamiento del propio sujeto, del propio interior. Y otra enseñanza del poema es que la sombra no es, sin más, un equivalente de la desgracia. Y vuelvo aquí a esas lecturas, a mi modo de ver desafortunadas, excesivamente biografistas de Rosalía de Castro, que hacían de este poema como una especie de proyección de su origen ilegítimo. Entonces la sombra sería o el amado que lo abandona o el padre que... creo que es importante intentar huir a veces de estas interpretaciones un poco reduccionistas, ¿no? Me parece que lo que está en juego es una idea más compleja, es la idea de la ambivalencia emocional, porque para el sujeto que aquí canta no puede haber felicidad sin sombra. Se dirige a la sombra como quien se dirige al objeto del amor, en realidad. Se dirige a esa parte negativa y que nos asusta de nosotros mismos como quien se dirige como algo que te asusta pero que también te genera deseo, por decirlo de alguna manera. Y esa concordancia de opuestos desplegada a lo largo del poema no habla solo de que la desgracia esté siempre al acecho. Esto sí que es verdad que es un motivo muy rosaliano, la idea de que la desgracia siempre está escondida, siempre está agazapada para saltar sobre nosotros, pero también que la conciencia de la plenitud pasa, de nuevo, necesariamente por la conciencia del dolor. Para tener una concepción plena de la existencia tenemos que saber lo que es la angustia, tenemos que saber también lo que es el dolor y atrevernos a explorar el dolor, a explorar nuestra sombra. Y esto es realmente ya una puerta de entrada hacia la parte final de la conferencia, de mi intervención, cómo la angustia puede llevarnos, puede conducirnos a nociones como la de infinito. En este caso lo exploraré a partir de Leopardi, del gran lírico italiano Leopardi, particularmente de su poema, de un fragmento de sus cantos, ¿no? De un canto titulado precisamente El infinito. También quisiera precisar cuál puede ser la relación entre Rosalía de Castro y la lírica italiana de su tiempo. De nuevo, no está probada una relación directa con Leopardi, que es un poeta anterior que ella, pero sí se sabe, gracias a la investigación de dos profesores de Granada, de la Universidad de Granada, López y Pociña, sí se sabe que cuando muere Rosalía hay en una revista literaria italiana una reseña que da testimonio de un obituario, da testimonio de quién fue Rosalía, por lo tanto, sí había en el horizonte de la cultura italiana de la época un interés, un aprecio, un conocimiento de Rosalía de Castro. Este poema, que está traducido al castellano por María de las Nieves Muñiz, ¿no? En esta edición que cito, tan conocido de Leopardi, parte de la contemplación de la naturaleza y de cómo, al escuchar la naturaleza con todos los sentidos, nos suspendemos y experimentamos nociones de amplitud espiritual muy poderosas. El filósofo Antonio Negri ha dedicado sugerentes páginas a lo que podríamos denominar, realmente siguiéndole, una materialidad del infinito, una cualidad material del infinito, porque frente al infinito matemático, filosófico, el infinito de los poetas surge a menudo como resultado de la pura sensación, de la observación del mundo y de la pura sensación. Es, por lo tanto, espiritual pero empírico al mismo tiempo, y no hay contradicción entre una cosa y la otra, igual que en la mística no hay contradicción entre la carnalidad y la espiritualidad. Los poetas hacen posible incluso una inversión de las nociones de escala y volvemos aquí a cómo la poesía hace por otros medios lo que también la matemática y la física desde su refundación contemporánea o moderna han intentado, ¿no? Que es enfrentarse muchas veces al problema de la reversibilidad de las escalas de observación del mundo. Rosalía de alguna manera atrapa esta idea compleja cuando habla de la inmensidad, en una especie de simetría temática con el poema de Leopardi, y dice que los astros que son innumerables, que al cielo no se le encuentra fin. Y este pequeño mundo que habitamos y que parece un punto en el espacio, es realmente el carácter infinitesimal, el saberse poco del mundo, en cambio puede resultar inmenso en la experiencia del sujeto. Entonces lo pequeño puede ser experimentado como infinito y lo infinito puede ser experimentado como minúsculo. Y he querido terminar con un poema de los quizás no tan conocidos, pero creo que injustamente en este caso. Es un poema ambicioso, es un poema muy interesante, y antes hablaba de la mística, y creo que es un poema que permite hacer un entronque con la mística, con la noche oscura del alma, como con el modo en el que, solo entrando en la oscuridad,
conseguimos realmente el acceso a lo absoluto, el acceso a un conocimiento profundo. Entonces, igual que el infinito vislumbrado por Leopardi como efecto de la contemplación desde la soledad, desde un paraje solitario, este poema construye una conciencia de la sombra tan llena de deseo como de temor. La voz poética busca la sombra en vez de apartarse de ella. Es decir, la enemiga en este poema es la aurora, es la luz, no es la sombra. Lo que desea realmente buscar la voz es la sombra, la negatividad. Y por lo tanto, la sombra, esa negatividad, es una amiga de la visión interior del sujeto. Y en este ensayo que mencionaba antes de Antonio Negri, un ensayo sobre la poesía lírica de Leopardi, muy eminente, él identificaba un modo de producción al mismo tiempo espiritual y material vinculado al nacimiento de lo nuevo. Y decía, la poesía conduce hacia el lugar más profundo. Su finalidad es el descubrimiento de un tesoro vivo, de ese preciado mineral que vive en las entrañas de la tierra y permite renovar nuestra producción. Diríamos, en conclusión, que al entrar en la sombra y emprender la difícil tarea de medir las honduras, de medir lo profundo, Rosalía contribuyó a la tarea personal y al mismo tiempo comunitaria de convertir la angustia en infinito. Muchas gracias. Bueno, está de más decirlo, pero porque ya lo he dicho al principio, pero estaría encantada de escuchar cualquier sugerencia, comentario, observación, pregunta. Es una poesía un poco extraña, la de Rosalía, ¿no? No se ajusta a normas métricas ni eso, ¿no? Es un poco extraña y desconcertante. Y yo no sé, yo podría interpretarse como que es algo folclórica, algo intimista. Pero no sé, hay algo de Becker en ella quizá también, pero es rara, ¿no? Es un poco, quizá esa sea la razón por la que no se la conoce mucho fuera de Galicia, que no ha suscitado, digamos, aparte de las opiniones que puedan tener los expertos sobre ella, que no ha suscitado mucho interés. No sé, por ejemplo, qué pensaría la Pardo Bazán, por ejemplo, de ella, en fin. Lo sabemos porque ella lo escribió. Es muy interesante esa pregunta. Bueno, realmente son varias preguntas. Sí, yo también la considero una rara, en el buen sentido de la palabra. Creo que es muy singular. Decía, y para mí esa singularidad la hace magnética porque también la hace misteriosa. Y como sentimos que no acabamos de entenderla del todo, la seguimos buscando. Entonces, por eso está viva. Es verdad también que es una gran renovadora del verso. No he hablado mucho de esto, pero cuando se refería a esas asimetrías, a esas rupturas, eso se ve mucho en Las orillas del Sar. A veces incluso se cree que eso puede tener que ver con la lectura de traducciones de poesía, porque, claro, en la poesía traducida no siempre se respeta el ritmo, la rima. Entonces, probablemente Rosalía, que era una gran lectora, a lo mejor también estaba ahí tratando de importar mecanismos que ella había leído en la poesía francesa, o ella realmente leía en francés, entonces utilizaba el francés como puente a otras lecturas. Y entonces, claro, es una pregunta llena de resonancias, porque la cuestión con Pardo Bazán es interesante. Rosalía dedica un poema a Pardo Bazán, por lo tanto tampoco se puede hablar de enemistad, pero quienes sí realmente eran enemigos acérrimos eran Manuel Murguía, el marido de Rosalía, y Pardo Bazán. Y Pardo Bazán, que era una autora interesantísima, una gallega fuerte, interesante, poderosa, era muy estratega y tenía una noción muy clara de cómo construir, de cómo forjar una trayectoria literaria en un contexto que no era muy propicio para la escritura de las mujeres. Entonces, nada más morirse Rosalía, y ese es un poco el origen de la enemistad entre Pardo Bazán y Murguía, ella dicta un discurso, además Rosalía realmente casi se acaba de morir, y es un discurso que, si bien en parte es elogioso, porque le reconoce a Rosalía una capacidad que Rosalía tiene, que es esa musicalidad, ese oído para captar su lengua nativa, lo tiene, es innegable y es además un don, es un talento. Pero también la limita, porque lo que viene a decir es, Rosalía está muy bien cuando habla del terruño, de los riños, fontes, regatos, tal. Ahora, cuando un libro como Follas Novas, que hoy en día, en cambio, es probablemente el más apreciado de ella, o en Las orillas del Sar, son libros en los que ella realmente está rondando lo metafísico, está rondando lo absoluto, son libros filosóficos. Y esos, ella dice, no, Rosalía, ahí no te metas. Pero claro, igual que la narrativa, Pardo Bazán, que es narradora, sabe que Rosalía es narradora, pero no le interesa resaltar su papel como narradora, porque está forjando su propia posición en el campo literario. Y esto, como es lógico, a su viudo le sienta muy mal.
Entonces, a mí me gusta, cuando hablamos de este tema, creo que lo interesante es ver que al final Pardo Bazán fue muy hábil y de alguna manera ganó una partida, porque sí consiguió imponer un relato sobre el papel de Rosalía. ¿Qué es lo interesante de la investigación? Que nos permite ir, de alguna manera, eliminando velos y acercarnos a una visión un poco más real de quién era Rosalía como escritora, y tampoco hay que caer en ese dualismo de o Pardo Bazán o Rosalía, que a veces en Galicia sí que se cae un poco en eso. No hay que elegir, pero hay que entender de dónde vienen los relatos. Y gracias por la pregunta. Rosalía era una mujer muy triste, ¿no? No lo creo. Tenía mucha ironía, ¿no? Tenía mucha ironía. Hay muchos versos de Follas Novas, por ejemplo, en los que ella se ríe de sí misma y se ve que tiene mucha capacidad para la autoironía y para el humor. Hay una humorista en Rosalía. No he hablado hoy de eso, es verdad, pero hay una humorista en Rosalía. Creo que era una persona vitalista y lo que he tratado de traer aquí es la idea de que al final en el vitalismo no solamente está compuesto de alegría y de felicidad. El vitalismo también está... La tristeza forma parte de la vida, la angustia forma parte de la vida. Y saber encararla... Creo también que al final lo importante, y era el talento y el don que ella tenía, era poner palabras y escribir, incluso sobre aquello que... Entonces creo que hay una alegría en escribir sobre la angustia, aunque sea una contradicción. Creo que en el momento en el que un escritor puede ponerle palabras a la angustia, está siendo alegre aunque esté hablando de algo triste. ¿Hombres contemporáneos o es porque las mujeres son todavía más ripiosas? Qué buena pregunta. Bueno, en realidad, las opiniones de Rosalía sobre las escritoras coetáneas, ella las vierte, sobre todo en la prosa. Algunas son encubiertas, casi ninguna son directas. En una carta, por ejemplo, a Murguía, ella sí que habla de, por ejemplo, y esto ha sido muy comentado últimamente, ¿no?, de Bol de Faber como plebeya, ¿no? Entonces dice, pero es una carta privada del epistolario familiar, ella no lo escribiría públicamente y es por un desencuentro, por un malentendido. Pero, en cambio, normalmente cuando hace estos juicios, que por ejemplo el de Gertrudis Gómez de Avellaneda sí se sabe que es ella porque da muchas pistas, está sobre todo en El caballero de las botas azules y tal vez en Las literatas. Entonces habla de cierta poetisa criolla. Entonces, claro, al final es fácil. Si tienes las claves de la época es fácil. En cuanto a sus amistades masculinas, sí, era la mentora de Eduardo Pondal, que es un grande del Rexurdimento gallego. Hay tres grandes poetas del Rexurdimento gallego, del 19, que son Curros, Pondal y Rosalía. Y Rosalía era una mujer tan moderna, además, que era una mujer casada que paseaba con sus amigos hombres y hablaba, venía, iba, discutía. Hay una carta muy bonita, por ejemplo, de Rosalía a Pondal, en la que se ve, además, cómo está ejerciendo un magisterio. Le está aconsejando, le dice lo que tiene que evitar como escritor, lo que tiene que hacer como escritor. Sabemos también que había relación personal con Bécquer. Entonces, me has hecho pensar, es una pregunta sugerente para mí, porque probablemente la camaradería, pero tal vez no podría ser de otro modo, por muchos condicionamientos, pero tal vez esas relaciones más de paridad y de camaradería en su vida a lo mejor se dieron más con escritores, empezando por su marido, porque también ha sido objeto de bastante controversia cuál era realmente la relación con su marido. Para mí lo que es indudable es que había un gran respeto, desde luego de Murguía por Rosalía, una gran admiración, y probablemente entramos al menos de su vida en común camaradería y colaboración intelectual. Probablemente también muchos desencuentros, como en toda vida en común muy larga. O larga. O sea, ¿qué nos puedes contar de cómo era el acceso de una mujer como Rosalía a autores en alemán, en italiano? Has dicho que leía francés. ¿Nos puedes ampliar un poco eso? Sí. Rosalía, claro, tiene una instrucción, de nuevo, como no podía ser de otro modo, no reglada, oficial, es decir, es una instrucción sí fuerte, porque sabemos que, por ejemplo, tenía conocimiento musical profundo, es decir, además tocaba varios instrumentos, se sabe que tocaba la guitarra, tocaba el arpa, tenía instrucción musical. Soñó con ser actriz, su primera vocación realmente fue ser actriz.
y esto está bastante documentado, y todo esto le venía por el Liceo de la Juventud compostelano, que era realmente un espacio que ahí también se ve la modernidad de la madre de Rosalía y la importancia de la madre de Rosalía. Al principio de la conferencia me refería a su instrucción y a cómo ella veló para que fuera, dentro de los límites o dentro de lo que podía, una mujer instruida. Y realmente la llevó a un convento exclaustrado, en aquel momento en el que estaba en San Agustín, en Santiago, los que conozcan Santiago, que era un lugar muy poco convencional para que una chiquilla de 15, 16 años que tenía, realmente ella, porque era como un espacio muy bohemio, es decir, era un espacio en el que se hacían representaciones teatrales. Lo que pasa es que también ahí ella entró en una sociabilidad cultural. Se sabe también que frecuentaba la Sociedad de Amigos del País, donde había un fondo, por ejemplo, había un fondo que es muy influyente sobre ella en su escritura, la literatura del siglo de oro. Es un aspecto que no es muy estudiado y ahí había un fondo importante en esta Sociedad Económica de Amigos del País. Claro, era una formación, leía en francés y realmente ya antes lo mencionaba, muchas de estas lecturas de literatura germánica, literatura en lengua inglesa, esto le viene todo a través del francés. Por ejemplo, sus lecturas de Poe probablemente fueron hechas en las traducciones de Baudelaire. Es un tema interesante y creo que de los más dignos de estudio, ¿no? ¿Qué referencias hay detrás de la Rosalía como letrada? No tanto Rosalía como poeta popular, que es la visión mayoritaria, sino Rosalía como mujer letrada del XIX. Creo que es un tema sobre el que todavía se puede hacer mucho. Camilo José de yo no he hablado nunca de Rosalía. No creo que tenga ningún escrito sobre ella, ¿no? Es un poco extraño, siendo del mismo lugar. Claro, están en horizontes, yo creo que intelectuales, de sensibilidad, también de época, muy diferentes. Yo lo desconozco porque soy lectora de alguna de sus obras, pero no conocedora realmente de su producción intelectual, no me atrevería, como además casi todos los escritores gallegos acaban de una manera u de otra tropezando con Rosalía, hasta me parecería un reto, ¿no? Afirmar que él nunca se refirió a Rosalía. Probablemente podríamos encontrar algo tirando del hilo, pero efectivamente creo que están en horizontes, ¿no? Intelectuales y de sensibilidad realmente muy distantes. Bueno, pues muchas gracias de nuevo.